Era el 22 de noviembre del año pasado, una fecha que queda grabada en mi memoria. No por casualidad, sino porque coincidió con el cumpleaños de mi madre. Ese viernes. En la feria, como siempre, me esperaban las mismas cosas de siempre, la mesa llena, Los familiares se reunieron, el ritual que se repite desde hace décadas sin una coma fuera de lugar. No es que no quiera a mi madre, al contrario, pero confieso que la idea de enfrentar otra de esas cenas idénticas a las de los últimos 20 años me dejó exhausto. Siempre los mismos platos, tarta de cumpleaños, pollo asado, en rodajas de queso y jamón, la botella de vino espumoso frío, los pasteles de carne. Hasta las personas eran iguales, sentadas en los mismos lugares, vestidas de la misma manera. Ropa como de costumbre. Incluso los chistes y las historias ya estaban memorizados, pude. Adivina quién diría qué y en qué momento, como si fuera un guión ensayado 1000 veces. Y hubo otro detalle que me desanimó, mi madre vivía en otra ciudad. No. Era el fin del mundo, pero significaba 2 horas en tren, un sacrificio que, aunque necesario, me parecía cada vez más absurdo. ¿Ignorar su cumpleaños? Inconcebible. Así que esa tarde salí temprano del trabajo, me cambié de ropa y conduje hasta la estación, sabiendo que la misma secuencia agotadora de siempre, hacer cola para comprar el billete, caminar hasta el tren, que por alguna razón siempre partió del andén 3, el segundo vagón, sí, siempre el segundo, como si fuera una superstición, y luego 2 horas de aburrimiento, desplazándose por la pantalla del celular mientras el ruido de las ruedas debilitó mi paciencia. De hecho, el tren era la definición misma de rutina. Salí de la estación A las 7:03 de la tarde, llegué a la estación B a las 9:10, parando en los mismos lugares, en los mismos horarios, con un precisión que rozaba lo ridículo. Pasamos por los mismos pueblos, los mismos bosques, junto a los mismos ríos, como si el mundo exterior fuera un escenario preparado para repite la misma pieza todos los días. Si por casualidad el tren estuviera 1 minuto tarde, ya sería motivo para sospechar que algo anda mal, como si la vida se había desviado, y luego el tren regresó a la estación A, esperó hasta las 7:03 de la tarde del día siguiente y empezó todo de nuevo. Esa noche no sé por qué. Estas reflexiones me perseguían. No pude decidir si la previsibilidad era una bendición o una maldición. Si fuera el conductor del tren, creo. Después de 3 años en esa ruta, rezaría por cualquier imprevisto, un rastro roto, un tren de carga cruzando el camino, cualquier cosa que se rompiera. Ese ciclo infernal de ida y vuelta. Al principio puede que me irrite, pero con el tiempo creo que empezaría a esperar con ansias este pequeño caos. Pero yo no era el conductor. No era más que otro pasajero aburrido y, al cabo de medio rato, tiempo de pensamientos sin sentido, ganó el cansancio. Dormir en transporte público. Sin embargo, es un riesgo, especialmente cuando se viaja solo. Cuando desperté ya era noche cerrada. A través de la ventana, solo se podían ver las sombras de los árboles pasando borrosas. Miré el reloj, 9:40 de la noche. El tren debería haber llegado 20 minutos antes. Lo peor, segundo. Llegado el momento, ya debería estar de regreso. Pero ahí estábamos todavía. Moviéndose en la misma dirección, en la oscuridad, con un solo pasajero en el segundo carro, yo. Algo estaba muy mal. El tren finalmente se detuvo. Salté a la plataforma y, mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no se supo en ninguna parte. Solo había un edificio antiguo, débilmente iluminado por una solitaria farola, la estación. El tren tocó la bocina, las puertas se cerraron y él continuó viaje, llevándome la última esperanza de salir de allí fácilmente. Respiré hondo y fui al mostrador. En el interior, 2 personas, un asistente de mediana edad y un hombre absorto en su periódico. Disculpe, saludé acercándome a la mujer. ¿Cuándo el próximo tren a la ciudad? Ninguna reacción. Ella me miró fijamente, pero era como si yo fuera invisible.
Ni una mirada. De indiferencia, pero de nada, ni un parpadeo, ni un movimiento. Insistí, levantando una vocecita, pero era como hablarle a una pared. Tal vez ella tiene algo. Problema, pensé, hasta que el hombre del periódico se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Cuándo es el próximo tren?, preguntó sin siquiera mirarme. Dentro de 1 hora, respondió secamente el encargado. Regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado. Entonces. Ella habló, pero no conmigo. Lo intenté de nuevo, pero fue inútil. La mujer todavía estaba allí. Inmóvil, con esa mirada en blanco, girando la cabeza hacia la derecha cada 30 segundos. Parpadeando con ambos ojos al mismo tiempo, como un autómata que funciona mal. Me di por vencido y me volví hacia el hombre. Lo siento, dije. ¿Sabes a dónde va este tren que llega en 1 minuto? ¿Tiempo? Silencio. Ni una mirada. Ni siquiera levantó la vista del periódico. Era como si yo no existiera. Genial, pensé. Estoy perdido en medio de la nada, rodeado de gente que actúa como si estaban hechos de cera. Observé al hombre durante unos minutos y noté algo aún más extraño. Estaba leyendo él. Misma página, le dio la vuelta al periódico y luego empezó de nuevo, como si estuviera atrapado en un bucle. 15 minutos después, se levantó de nuevo y se dirigió al mostrador. ¿Cuándo es el próximo tren?, repitió. Dentro de 1 hora, respondió el encargado, en el mismo tono mecánico. Eso me puso furioso. ¿Qué diablos estaba pasando allí? ¿Por qué nadie me dice? Respondió. Porque ese lugar parecía una copia distorsionada de la realidad, donde la gente actuaba como marionetas y el tiempo no seguía ninguna lógica. El único. De una cosa estaba seguro, no podía quedarme allí toda la noche. Pero aparentemente también. No tuve elección. La sorpresa y la ira se mezclaron en mí como un cóctel explosivo. Todo lo que parecía una broma de mal gusto, no era una broma. Fue una tortura psicológica. Un teatro del absurdo montado solo para humillarme. ¿Pero por qué? ¿Qué hacen esos? ¿Se beneficiaron los extraños con esto? No signifiqué nada para ellos. No era más que un extraño perdido en un lugar que desafiaba toda lógica. No tuve más remedio que mirar el espectáculo. El periodista. Amarillo con los ojos vidriosos, releyendo la misma noticia hace 40 minutos. Interrumpiéndose cada trimestre para preguntar la hora del tren y olvidándose del respuesta inmediatamente después. La mujer detrás del mostrador giró la cabeza como un reloj. Péndulo parpadeando a intervalos matemáticamente precisos como si cumpliera un protocolo preprogramado. Faltan 15 minutos, había dicho el encargado a mitad de camino. Hace 1 hora. ¿Y adivina qué? Durante los siguientes 15 minutos nada cambió. El hombre releyó el boletín 3 veces. La mujer continuó su ballet mecánico. Hasta puntual como metrónomo, se puso de pie una vez más, se acercó al mostrador y repitió él. La misma pregunta estúpida, recibiendo, por supuesto, la misma respuesta estúpida. Faltan 15 minutos. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Mi grito rasgó el aire del vestíbulo y resonó entre las paredes sucias como una advertencia de peligro. Fuego. Nada. Ni una mirada, ni un suspiro, ni un solo músculo que contraído en respuesta. Era como si yo fuera un fantasma, al menos solo fantasmas. Hasta donde yo sabía, no sintieron el dolor cortante de la indiferencia. Desesperadamente oriné contra él. Pared, los chorros calientes golpeaban el yeso descascarado. Nada. Ni un susurro de desaprobación, no una nariz arrugada. Nada. Salí corriendo a la calle, prefiriendo el frío cortante de la noche a esa máscara de cordura. Es mejor enfrentar la oscuridad que esas miradas vacías, esas sonrisas de plástico. Pero la noche también parecía conspirar contra mí. El tren no llegó en 15 minutos. No en 30.
No en una hora. Cuando me di cuenta de que me quedé atrapado en un bucle sin fin, escupí en el suelo y me dirigí hacia el ruido del motores con la esperanza de encontrar una carretera, un autobús, cualquier cosa que sal de esa pesadilla. Los arbustos me arañaban las piernas como garras, los árboles muertos se extendían. Ramas como dedos huesudos tratando de agarrarme. Finalmente el asfalto apareció bajo mis pies. Caminé por el borde del camino, levantando la mano en cada luz que se encendía. Se acercó solo para ser ignorado, una y otra vez. ¿Quién, en buena conciencia, paraba a recoger a un extraño en mitad de la noche, en una carretera desierta por Dios? ¿Y para hombres? El celular permaneció en silencio como si esa parte del mundo estuviera. Un agujero negro que se tragó incluso las señales de radio. La desesperación estaba devorando mi cordura. Las posibilidades que mi mente. Los conjurados eran cada vez más oscuros. ¿Secuestro? Experiencia gubernamental. Una dimensión paralela donde yo fui el único que vio más allá del engaño. O peor aún, ¿y si ya estaba muerto? Pero si ese fuera el caso, ¿por qué el hambre devoraba mis entrañas? Como un animal salvaje. ¿Por qué el cansancio pesaba en cada paso? Fue entonces cuando vi las luces. Primero tímidas ventanas amarillas que se adentraban en la oscuridad. Luego la silueta de edificios de 5 pisos, sus contornos desdibujados por la niebla. Y como por milagro un cartel de neón rojo parpadea, Café 12. Al lado un edificio bajo con fachada luminosa, coches aparcados delante. Nunca en mi vida un lugar tan vulgar me había parecido tan glorioso. El olor a comida frita y a café recién hecho me golpeó como un puñetazo en el estómago. Dentro de el contraste era grotesco, el suelo brillaba, la música ambiental era suave, las camareras con faldas negras y blusas blancas se movían con una eficacia casi militar. A la izquierda una barra de bar donde un joven con camisa blanca y pajarita. Tazas de poleas con movimientos precisos. ¿Los clientes? Una mezcla extraña, parejas. Hombres bien vestidos intercambiando risas contenidas, hombres trajeados hablando de negocios con voces monótonas, una chica sola hojeando un libro sin pasar la página. Ocupé una mesa vacía y esperé. Una camarera pasó a 2 centímetros de mí, llevando una bandeja sin siquiera pestañear en mi dirección. Otro arregló el cubiertos a un lado, ignorando mi presencia como si fuera un mueble. ¿Puedo hacer una petición? Grité. Silencio. Ni una mirada, ni un sobresalto. Era la misma mierda del vestíbulo de la estación, pero con mejor iluminación. 20 minutos arrastrados como siglos. Cuando finalmente uno de ellos se acercó no para ayudarme, sino para limpiar la mesa donde estaba sentado. Por fin me van a servir, puta, gruñí, agarrando su muñeca con fuerza. Ella ni siquiera intentó liberarse. Simplemente giró su cuerpo y se dirigió a la mesa de al lado. Y como en una película de terror, mi propio cuerpo fue arrastrado como si fuera un muñeco de trapo sujeto a un hilo invisible. Al segundo siguiente estaba boca abajo. Sobre la mesa los platos tintinearon bajo mi peso, antes de desplomarme en el suelo con un ruido sordo. Ruido sordo. Nadie reaccionó. Ni los clientes ni los empleados. Sin miradas curiosas. Sin risitas. Era como si yo no existiera. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mezclada con la amargura de la humillación. Lágrimas, no de dolor, sino de un terror primario, de la certeza de que algo estaba fundamentalmente mal. Me quemaron los ojos. ¿Por qué nadie me ve? Pensé mientras gateaba. Hasta el mostrador. ¿Me morí? Pero si morí, ¿por qué todavía tengo hambre? El camarero ni siquiera levantó la vista cuando le pregunté con voz ronca: ¿puedo tomar una cerveza o tampoco me ves? Su silencio fue la respuesta. Pero luego mi mirada se posó en un vaso de cerveza medio lleno, abandoné unos cuantos centímetros de mí. No sabía quién era. No me importó.
En un lugar donde las reglas de la realidad parecía haber sido destrozada, robar una cerveza era el menor de mis crímenes. Los primeros goles quemaron la garganta, pero el efecto fue casi instantáneo. Una ola de calor se extendió por el pecho, los músculos se aflojaron, la tensión en los hombros. Aliviado. Medio vaso después, mis manos dejaron de temblar. Era hora de pensar. Estoy en un lugar desconocido. No tengo señal. La gente actúa como autómatas. Y no me ven. ¿Qué hago ahora? Fue entonces cuando se abrió la puerta. Entró un hombre de unos 50 años, y algo en él era diferente desde el primer segundo. La chaqueta negra, rota por las costuras. Las zapatillas desatadas, una de cada color. Tenía el pelo despeinado y los pantalones remendados con retazos de tela barata. Pero no fue la apariencia. Fue él. Mientras todos allí se movían como marionetas en un escenario, se rascó la cabeza con un gesto natural, miró a su alrededor con curiosidad genuina, respiraba como un ser humano real. Y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento se quedó congelado con la boca ligeramente abierta, como si hubiera visto un fantasma. O peor, como si se hubiera visto a sí mismo. Su rostro era una máscara de asombro, como si hubiera visto un espectro. Después, se acercó a mí con pasos vacilantes, el olor de los días sin duchas y sin ropa. Sin lavar, mezclándose con el aire húmedo de la noche. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó con la voz ronca de alguien que había olvidado durante mucho tiempo el sabor del agua limpia y el tacto de una hoja de afeitar. Ante mí estaba un hombre que en cualquier otro día lo habría evitado con un gesto instintivo, el olor a alcohol barato, el sudor aceitoso. Y la basura seca y rancia que se pega a la piel como una segunda capa. Pero ese no. Fue cualquier otro día. Y él no era simplemente otro fantasma en las calles. Si el único ser capaz de verme era un hombre que la sociedad ya había borrado de sus registros, así que no había otra opción, hablaría con él. Le conté mi historia. ¿Tú? Sus labios temblaron casi imperceptiblemente. 20 años y nada como esto nunca. Pasó, murmuró como si las palabras pesaran más que su propio cuerpo. Esquelético. ¿Por qué solo tú puedes verme? Yo pregunté. La respuesta no encajaría. 2 frases. No encajaría en 2 vidas. Sentémonos ahí, señaló una mesa de metal oxidado, donde el barniz se desprendió como piel muerta. Te lo explicaré todo. Y así lo hicimos. Él sostuvo el silencio entre los dedos durante unos segundos, como midiendo el peso de la verdad que estaba a punto de dejarlo ir. Entonces empezó. Llegué a esta ciudad hace décadas, allá por la época de la Unión Soviética. Recién capacitados, distribuidos por el Estado para trabajar en la fábrica local, un complejo gris que se tragó a la mayoría de los residentes, un puñado de miles de almas. Atrapado en la misma rutina. Recibí un apartamento de 2 habitaciones en un edificio. 5 pisos, el único que existía en ese momento. 5 años después me casé. Uno nació. Hija. La vida siguió su curso, o eso parecía. Hasta que noté las primeras grietas. La primera señal fue Stepanij, mi colega de turno. Un hombre puntual para todo, incluso en retrasos. Todos los días, sin excepción, llegaba exactamente 1 hora después del trabajo. Tiempo como si el reloj dentro de él se hubiera roto a propósito. Stepanich. Eres tan preciso incluso cuando llegas tarde que puedo decirte la hora. Bromeé una vez. Él se rió pero no corrigió su hábito. Solo más tarde entendería que no era así. Era un hábito. Era un guión. Entonces vino mi hija. Anya. Todas las noches a las 9 en punto entraba en nuestra habitación con la misma pregunta, repetida palabra por palabra. Al principio pensé que fue una coincidencia. Después me fui imaginando cosas. Hasta que comencé a notar. Siempre a las 21 horas.
Siempre la misma entonación. Mi esposa no parecía darse cuenta o no quería darse cuenta. Cuando intenté hablar con ella, volvió la cara hacia la ventana. Como si la respuesta estuviera escrita en las nubes. Luego estaba la bolsa de basura. Un sábado por la noche salí a fumar al pasillo y la encontré abandonado en el suelo, un paquete negro, atado con un doble nudo, igual al del semana anterior. Y el otro. Y el anterior a ese. Los vecinos eran cerdos. Pero no así. No con esta precisión matemática. Cogí la bolsa, caminé hacia él. Basura y allí, entre el humo del cigarrillo y el olor a podrido, algo hizo clic en mi cabeza. Esto ya sucedió. Decidí revisar las cosas de Anya. Abrí su cuaderno de matemáticas. La primera. El control que vi tenía 8 respuestas correctas de 10 preguntas, con un 4 garabateado a lo largo de él. Rojo en el margen. Lo ojeé. Lo mismo controlado. Los mismos errores. El misma nota. 4 veces, una vez por semana, como si el tiempo se hubiera ahogado y escupió los mismos segundos. Fue entonces cuando el mundo empezó a desmoronarse. Me despertaba con el aullido de las sirenas, siempre el mismo aullido, siempre a la misma hora. Un gato negro se cruzaba en mi camino todos los días, en el mismo lugar de la acera, con el mismo movimiento lento de la cola. Mi esposa sirvió huevos fritos con sal en sobrante, 3 yemas rotas en la misma sartén, al mismo tiempo, como si el menú era una frase. Un día me vas a envenenar con sal, refunfuñé. Ella no respondió. Ni siquiera se dio vuelta. Porque ya había respondido una semana antes. Con las mismas palabras que escuché ahora como un eco distorsionado. En el trabajo fue peor. Los mismos hombres, los mismos chistes, los mismos argumentos. Sobre el mismo partido de fútbol, repetido sílaba por sílaba. Ya dijiste esto. Ayer, grité. Me ignoraron. No por malicia. Porque para ellos era la primera vez. Tiempo. Solo yo lo recordaba. Y luego el parque. Ese perro. Un perro callejero flaco, dando vueltas en círculos detrás de él. Propia cola, incansable, hipnotizado por una cola que nunca atraparía. Me detuve para. Míralo. Y allí, entre la saliva del animal y el olor a tierra mojada, entendí, todos. Nosotros éramos ese perro. Atascado en bucles. Condenado a revivir lo mismo. Gestos, las mismas palabras, los mismos errores, como actores de una película sin corte. Sin director, sin público. El tiempo no era una línea. Era un círculo. Y esta ciudad, este pedazo de mundo, había sido tragado por él. Se movían como autómatas precisos, confiados, ejecutando cada gesto con precisión. Frialdad de un algoritmo. Pero solo había que mirar a los ojos para ver, no había nadie. Allá. La vida se había convertido en un infierno rutinario, donde incluso el hambre era un problema. Guión repetido. Mi esposa llegaba los lunes con los mismos paquetes, él. Los mismos yogures, el mismo pan de molde, la misma margarina barata. Mi hija se lo comió sin quejarse. No pude tragar nada. No por falta de apetito, sino porque el acto de comprar se había convertido en una farsa absurda. Entré al mercado, le pedí algo a la dependienta y ella me miró como si fuera un fantasma. Ninguna reacción. Sin reconocimiento. Hasta que un día, cansado de al ser ignorado, decidí tomar lo que quería en mis propias manos. Llené el carrito. Me fui. Y entonces, puff, todo desapareció. Corrí dentro y allí estaban los mismos productos intactos, como si nunca hubieran salido de su lugar. El queso yo había comido minutos antes, brillaba intacto bajo la luz fluorescente. La misma marca. El mismo precio. La misma fecha de vencimiento. Entonces me di cuenta, el sistema no solo lo aceptó, sino que me exigió robar. Al final. Si de allí no salió nada, ¿por qué no comer en el mismo pasillo?
Estaba masticando una barra de pan y reapareció en el estante. Bebió un poco de leche y la caja se recuperó. La lógica era malvado pero impecable. Un engranaje tan bien engrasado que incluso el crimen se convirtió en parte de la coreografía. Y yo, el único que baila fuera de ritmo. Intenté escapar. Compré boletos. Subí al autobús. Cada vez el destino era el mismo, estación de salida, como si el universo se riera de mi terquedad. Decidí ir a pie. Caminé durante horas, tal vez días. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, clic, estaba de regreso. Al punto cero sin entender cómo, sin recordar cuándo. 20 años así. Mi hija eternamente 9, repitiendo el tercer año como una canción ronca. Mi esposa envejeciendo y rejuveneciéndose en ciclos de 5 años como si el tiempo era un reloj al que alguien le daba cuerda cada semana. Solo yo me pudriré. Solo yo. Sentí el peso de los años, la carne cayendo de los huesos, la muerte acercándose como un amante impaciente. Y fue entonces cuando comencé a reírme. Porque en el fondo nada había cambiado. Antes de la lluvia. Siempre caen a las 12 del mediodía del sábado, antes de que la ciudad se convirtiera en un bucle sin fin, ya estábamos prisioneros. De lunes a viernes el mismo recorrido. El mismo desayuno. Lo mismo. Máquina en el trabajo. Los mismos chistes en el almuerzo. Los mismos cereales de noche. Hacia. Mismas cervezas que el viernes. El mismo baile los fines de semana. Repetimos. Repetimos y repetimos hasta que la repetición nos tragó por completo. Por supuesto, lo absurdo tenía ahora cierto encanto. Podría robar tiendas, romper ventanas. Atropello al mismo gato todos los martes y nada cambió. Los productos devueltos. Tú. Se repararon las ventanas. El gato resucitó. Cualquier desviación fue corregida, cualquier rebelión anulada. Incluso los bandidos de la ciudad formaban parte del guión, si te cruzabas con ellos me ignorarían como si fuera un error de continuidad en una película mal montada. Fue en este café donde apareciste. El mismo vaso de cerveza sobre la mesa, siempre lleno. Nunca de nadie hasta hoy, cuando por primera vez en décadas parece estar. Y esa, querida, es la anomalía dentro de la anomalía. Porque las caras nuevas no. Llegar aquí. No desde que se cerró el círculo. Eres un error en el sistema. O quizás solo una prueba de que incluso en un infierno de repeticiones, el azar todavía se atreve. Susurro. Escuché su historia en silencio mientras el peso de las palabras se convertía en náuseas. No fue el alcohol, aunque el sabor amargo del lúpulo subió a la garganta. Era la certeza de que por muy loco que pareciera, ese hombre decía la verdad. Una verdad que mi cuerpo se negó a aceptar. Me levanté de repente y tropecé con la silla. El baño del café era un trampa de luz blanca. Abrí la puerta y en lugar de pelar azulejos encontré un vacío cegador. Por un segundo floté en pura luz hasta que el techo de el hospital se materializó encima de mí, y una enfermera con voz arrastrada me preguntó si podía oír. Me desperté con la cabeza palpitante como si 1000 martillos la aplastaran por dentro. El diagnóstico, un golpe en la nuca cerca de la estación. Me robaron el teléfono, mi billetera, mi reloj. Pasé una noche entera sobre el asfalto, mientras la ciudad continuó su baile perfecto a mi alrededor. Ahora aquí estoy. Escribiendo estas palabras, tratando de convencerme de que fue solo una ilusión. Pero el recuerdo de esos ojos vacíos, de la cerveza que nunca terminó, de la hija que nunca creció, se me pega como la boca del lobo. Porque en el fondo, lo sé, la verdadera locura es no creer que el tiempo pueda doblarse. Es pretender que él aún no lo ha hecho. Miro el reloj. 7, es hora de levantarse. Lávate la cara con agua tibia. Llevar. El café se quemó.
Enciende tu primer cigarrillo del día. Ingrese al metro lleno de gente. Discutir un asunto. Misma silla de oficina. Almorzar la misma ensalada triste. Regresa a casa. Para almorzar. En silencio. Ver un episodio de una serie que no me importa. Dormir. Repetir. Y si cierro los ojos lo suficiente, casi puedo oír el tic-tac del bucle. Casi. Puedo ver la ciudad respirando, un organismo vivo, alimentándose de nuestra obediencia. Hasta que un día, tal vez mañana, tal vez dentro de 20 años, el círculo. Disolver. O simplemente deja de incluirme. Y esa, amigo mío, será mi salvación.